Un cordial saludo. Nos dirigimos hacia usted como el grupo número 5 de la carrera de Marketing en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, a cargo del docente ingeniero Deodato Loor Chávez. Autores en exposición: Zambrano Ferrín María José, Burgos Molina Dayana, Bravo Briones Melanie, Reynoso Falcones Henry, Delgado Santana Jr., Santana Parrales René y mi persona, Baque Párraga Emily. Tema: el precio internacional y su incidencia en la economía de los países exportadores de petróleo, caso específico, el Ecuador. Este fue elegido con el fin de justificar la importancia del proceso que obtiene un trabajo investigativo, en este caso científico, teórico y práctico. Como problema, obtenemos que el déficit en el presupuesto general del Estado por el bajo precio del petróleo. Antecedentes investigativos. El auge de las exportaciones petroleras a partir de la década de 1970 fue un eje muy importante en la historia ecuatoriana, gracias a que esta economía fue creciendo porque se obtuvo acompañantes y un gran aumento en los precios internacionales del crudo. Todo aquello condujo a transformar el desarrollo económico, tanto ecuatoriano como internacionalmente, centrado hasta entonces en el modelo agroexportador. Pero una economía basada en el petróleo también había que sentir sus efectos. En las décadas de 1980 y 1990, la caída del precio del petróleo significó un impacto muy negativo en el país. Es por aquello que actualmente el país consiste con un 12% de importaciones petroleras refinadas del petróleo, mientras que en las exportaciones hay un 36% del crudo. Como primer lugar tenemos también a comprador a Estados Unidos, segundo lugar a Perú y tercer lugar a China. La caída del petróleo nos afectó en los ingresos de los países exportadores, como lo podemos demostrar. En este crudo, aquello que los ingresos toman como una ganancia muy importante, el petróleo, Ecuador vio un gran cambio dentro de esta balanza comercial, puesto que el déficit aumentó, ya que la diferencia hizo que las importaciones sean mayores a las exportaciones. Como siguiente tenemos a mi compañero. Árbol del problema en la caída del petróleo. Disminución del presupuesto general del Estado. Petróleo ecuatoriano con bajo precio en el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Penalización en el precio del barril del petróleo por ser de menor calidad y poder competir en el mercado internacional con la peor calidad. Problema: ¿de qué manera el precio internacional del barril del petróleo incide en el presupuesto general del Estado? ¿De qué manera? La causa: mala calidad del petróleo ecuatoriano. No considerar productos no tradicionales para su exportación. Abundancia de exportación del crudo por parte de países árabes. Venta anticipada del petróleo a la China. Objetivos. Objetivo general: verificar una relación existente entre el precio del barril del petróleo y el presupuesto general del Estado, y cómo ha llegado a afectar la economía petrolera por causa de la pandemia del COVID-19. Objetivo específico: determinar la causa por las cuales han variado los costos por barril producido en el Ecuador durante el periodo 2019-2020, con el fin de conocer la raíz de la crisis. También identificar la incidencia de la baja del petróleo en el periodo 2019-2020 con el comportamiento de las exportaciones de los periodos analizados para dimensionar su gravedad en la economía del petróleo. Analizar la influencia de la variación de los precios del petróleo en las ventas de la compañía de servicios petroleros para estimar su rentabilidad. Gracias.
Muy buenas tardes con todos. A continuación voy a explicar un poco sobre la justificación de nuestro proyecto de investigación. Nuestra justificación tiene una justificación teórica ya que hace referencia al propósito de esta misma de generar reflexión y debate académico sobre lo que se conoce actualmente del peligro que representa la caída del precio del petróleo en la economía del Ecuador y por ende la afectación del presupuesto general del Estado. Tiene una justificación práctica puesto que existe la necesidad de demostrar el impacto económico que presenta la caída del petróleo en el Ecuador. Y tiene una justificación metodológica ya que se utilizarán métodos, procedimientos sistemáticos que permiten conocer de manera más profunda la real situación de la caída del petróleo en nuestro país. También les voy a hablar un poco sobre la hipótesis de nuestro proyecto, la hipótesis general. Esta es: los precios internacionales del petróleo alteran las economías de los países exportadores, incluido Ecuador. Nuestras hipótesis específicas son: los precios internacionales del petróleo perjudican las economías de los países exportadores, incluido Ecuador. La siguiente es: los precios internacionales del petróleo afectan las economías de los países exportadores, incluido Ecuador. La siguiente es: los precios internacionales del petróleo incurren en las economías de los países exportadores, incluido Ecuador. Y la nula nos dice que los precios internacionales del petróleo no alteran las economías de los países exportadores, incluido Ecuador. Y por último, nuestra hipótesis alternativa, que nos plantea que los precios internacionales del petróleo pueden beneficiar las economías de los países exportadores, incluido Ecuador. Muchas gracias. A continuación, mis compañeros les voy a explicar sobre el siguiente tema. Variables. Estas variables, dependiente e independiente, fueron tomadas del problema general. Y es así como tuvimos que la variable dependiente es el bajo precio del petróleo, mientras la independiente es el precio internacional del petróleo. Marco teórico y marco filosófico. La caída del petróleo afectó los ingresos de los países que exportan el crudo, como también lo conocemos petróleo, en especial sobre aquellos en el que sus ingresos toman una gran importancia del mismo, como lo es Ecuador. Ecuador vio un gran cambio en la balanza comercial puesto que el déficit aumentó y a pesar de que el país incrementó la producción de petróleo en un 5,7% en el año 2014 con respecto al año 2013, pasando de 114,9 millones de barriles anuales a 158 millones de barriles. La caída de los precios frente al aumento de la producción no logró compensar el mayor número de barriles de petróleo extraídos por las empresas estatales. El petróleo y la economía ecuatoriana. En América Latina, Ecuador es uno de los países que tiene la economía mucho más vulnerable frente a los comportamientos desfavorables de los precios de cada barril de petróleo, determinando sus perspectivas económicas con ingresos petroleros superiores a 11 millones de dólares anuales. Ecuador exporta alrededor de un 70% de crudo del Oriente y un 30% de crudo de Napo. Los ingresos petroleros durante décadas se han constituido en la principal fuente de ingresos estatales, que en cierta medida han servido para el desarrollo de la economía ecuatoriana. Pero la alta dependencia estatal hacia los ingresos petroleros se ha constituido en un riesgo latente debido a factores externos que inciden en los mercados internacionales, que esto ha afectado en gran medida a la economía local e internacional. Metodología. Toda investigación debe contar
con un puente entre el problema y la solución. Este plan o estructura ayudará a obtener las respuestas a las hipótesis planteadas y así unir a todos los elementos de la misma. Por eso, en este proyecto se realizó la elaboración del cuestionario de la encuesta, tomando en cuenta principios básicos de la investigación científica que esté con la hipótesis, variables e indicadores de la presente investigación. Una vez diseñada la encuesta, se aplicó en los medios tecnológicos para así poder ser procesada. El mismo, mediante cálculos estadísticos, permitió la tabulación de las tendencias mediante las ilustraciones estadísticas. Antecedentes investigativos. Tesis número 1. Como título tenemos el impacto de los precios del petróleo sobre el crecimiento de la economía ecuatoriana del periodo desde 1972 hasta el año 2012. El autor Adrián Osvaldo Terán Loja y María Eugenia Macanela Santander, de la Universidad de Cuenca, Ecuador, de la ciudad Cuenca, Ecuador, en el año 2014. Esta tesis nos ayudó a estudiar el impacto de los precios del crudo sobre el crecimiento a medida de la economía ecuatoriana. Tesis número 2. Como título tenemos la exploración y explotación de los hidrocarburos y su impacto ambiental en el marco de los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución del Ecuador del año 2008 por la autora Vázquez Freire Carla Cecilia, de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Jurisprudencia en la ciudad de Quito en el año 2015. Esta tesis nos ayudó a distinguir los fenómenos que causan la caída del precio del petróleo y los efectos y conflictos financieros para la economía global como también la economía nacional. Artículo número 1. Como título tenemos las protestas sociales en Ecuador por eliminación de subsidios a combustibles, por los autores PhD Ronnie Correa Quesada y el PhD Leonardo Izquierdo, de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la ciudad Loja, Ecuador, en el año 2019. Este artículo nos demostró la situación económica y las perspectivas económicas y la situación política. Artículo número 2. Como título tenemos el petróleo y el desarrollo sostenible en Ecuador y las ganancias y pérdidas, por el autor Guillaume Fontaine Carlos Larrea, de la empresa Flaxo, sede en Ecuador, en la ciudad Quito, en el año 2005. Con este artículo establecimos las ganancias y pérdidas que produce la caída del petróleo en nuestro país. Como artículo 3 tenemos el análisis de la evolución de los subsidios a derivados del petróleo aquí en nuestro país, Ecuador, por el autor Fabián Villarreal Sosa, de la Universidad de las Américas en la ciudad de Quito en el año 2019. En este artículo se analiza la evolución que tienen los subsidios desde los principales derivados en el Ecuador, que nos aportó muchísima información. Población de estudio. Según Fidias, en el año 2006, define población o población objetivo a un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por el problema y por los objetivos del estudio. En este caso, la población estudiada es de 103.000 personas económicamente activas en la ciudad de Manta. Cuando hablamos de la unidad de análisis, nos referimos a los temas específicos recopilados de los datos.
es lo más importante que se consiguió durante el periodo que se estuvo realizando el proyecto. Son los datos de la presente investigación, lo más importante que se estuvo investigando, para así pues hacer un proyecto exacto y preciso en las cantidades o en muestras que vamos a hacer. Nuestro tema era el precio internacional del petróleo, caso específico el Ecuador, y de sacar una muestra pues de la población activa actualmente en Manta, que es de los datos de información por el INEC, que son más de 103.000 habitantes entre hombres y mujeres. Otro tema es el tamaño de muestra. Cuando hablamos del tamaño de muestra, nos referimos a sacar con exactitud lo que se demuestra en el proyecto, para así poderlo identificar y tener una prueba de que nuestro proyecto está hecho exactamente. La N significa el tamaño de la muestra, que tanto estamos utilizando para demostrarlo. La Z es el nivel de confianza que es como a las personas que le hemos hecho las preguntas o los diferentes tipos de opiniones que hemos recogido para nuestro proyecto. La P, la probabilidad de exactitud que se tiene. La N es la población. Y la Q es la probabilidad en contra, lo negativo que tiene el proyecto, ya que pues, su proyecto tiene sus en contra y sus a favor. Y la E es el margen de error que tiene el proyecto o de negatividad al momento de hacer el tamaño de muestra. Cuando hablamos de tipo y método de investigación, nos referimos a qué nombre de proyecto o qué metodología utilizamos para realizar nuestro proyecto. Antes de realizarlo, pues escoge un método. Nosotros escogimos el método hipotético deductivo. ¿Cuál es el proyecto hipotético deductivo? Consiste en emitir diferentes tipos de hipótesis acerca de las posibles soluciones del problema planteado, en comprobar con los datos disponibles si están de acuerdo con aquellas o no opiniones. Las hipótesis siempre pueden ser negativas, positivas, alternas, pero cada hipótesis es como algo que puede o no puede ser, no es algo exactamente, son diferentes opiniones. Eso es nuestro tipo de metodología de investigación que utilizamos en nuestro proyecto. A continuación, mi compañero Antonio. Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, en este video, yo les voy a hablar sobre lo que es la matriz de consistencia. Bueno, nuestro tema, como es el petróleo, ya como mis compañeros les comentaron y explicaron. Bueno, la matriz de consistencia consiste en lo que es variable, definición conceptual, dimensiones, subdimensiones y pues la operacionalización. Bueno, en lo que es variables tenemos dos, variable pendiente y la independiente. Bueno, les voy a explicar primero lo que es la independiente. Nosotros tenemos el precio internacional del petróleo. En la definición conceptual, el precio internacional del petróleo implica que los poseedores de contratos paguen a otras compañías para que el almacén no haya mucho crudo. Bueno, en dimensiones tenemos lo que es la económica y la tecnológica. En subdimensiones tenemos de la dimensión económica, petróleo y entregas de desarrollo en el Ecuador, el auge petrolero y pandemia en el Ecuador y efectos de la maldición de abundancia de recursos naturales. En lo que es la dimensión tecnológica tenemos lo que es la sostenibilidad de energía y cooperación internacional y una alternativa productiva de la sustentabilidad económica. Bueno, en lo que es el último casillero, que es la operacionalización, tenemos los cuales son indicadores y tipos de variable. En lo que es indicadores tenemos eficiencias de presupuesto, eficiencias económicas y la contaminación ambiental. También tenemos el grado de ejecución y pues otra vez grado de ejecución. En tipo de variable, las tres primeras tenemos razón numérica y las dos últimas también razón numérica. Ya, en lo que es la dependiente, que es la variable dependiente, el bajo precio del petróleo, en definición conceptual, tenemos que es el precio
que le da un barril de petróleo debido a las características actuales en la economía mundial. El precio puede oscilar o variar en relación a los tiempos y la prosperidad de niveles de consumo. En dimensiones tenemos dos, que son el precio del petróleo anual y el costo de promedio debido a las características actuales en la economía mundial. El precio puede oscilar o variar en relación a los tiempos y la prosperidad de niveles de consumo. En dimensiones tenemos dos, que son el precio del petróleo anual y el costo de promedio de extracción. Las subdimensiones, que son del precio del petróleo anual, son proyecciones de crecimiento regional y nacional. También tenemos lo que es la relación de riesgo en el país del petróleo. Las subdimensiones, en este caso del costo de promedio de extracción, solamente es una, que es el manejo de exportación sustentable. Bueno, en la operacionalización también tenemos dos casilleros más, que son indicadores o tipo de variable. Bueno, en lo que es indicadores tenemos tasa de realización de actividades, otra vez tasa de realización de actividades, bueno, 3 veces tasa de realización de actividades. Y en lo que es el tipo de variable, asimismo 3 veces más, razón numérica, razón numérica, razón numérica. También les voy a hablar sobre lo que es el modelo de encuesta. Nosotros en el grupo escogimos o pensamos muy bien las preguntas que se iban a hacer a las personas para que las puedan entender. Cabe recalcar que nosotros nos fuimos al Cantón Manta. Bueno, la primera pregunta es: ¿cree usted que el precio del petróleo afecta en la economía del Cantón Manta? La segunda pregunta es: ¿cree usted que el petróleo afecta en la parte comercial y turística de Manta? La tercera pregunta es: ¿cree usted que el petróleo puede acabar algún día? La cuarta pregunta: ¿cree usted que el petróleo es un contaminante para Manta? La quinta pregunta: ¿favorece la caída del petróleo en el Ecuador para la economía de otros países? La sexta pregunta: ¿cree usted que el precio del barril de petróleo de referencia no es el mismo que en todo el mundo? La séptima pregunta: ¿cree que el petróleo bajará más a causa de la pandemia? Bueno, y creo que son preguntas fáciles que a la final nos damos cuenta de lo que está pasando y todo. La pregunta número 8: ¿cree que las empresas distribuidoras de gas están realizando un trabajo adecuado y cómodo para el precio del usuario? La pregunta número 9 es: ¿considera adecuado que la exportación del petróleo se debe destinar a exportación o el uso del consumo interno? Y la número 10: ¿apoya la contaminación provocada por el derrame del petróleo? Como les comenté, son preguntas fáciles que a la final la gente entiende. No es mucho tampoco que tienen que saber, porque a la final uno se tiene que empapar de las noticias. Entonces, sí son preguntas que una persona sí las puede responder conscientemente. Bueno, nosotros también realizamos un análisis e interpretación de encuestas, las cuales le voy a comentar tres preguntas, las 3 primeras preguntas que nosotros las analizamos. La primera pregunta es: ¿cree usted que el precio del petróleo afecta en la economía del Cantón Manta? Nosotros tenemos un gráfico, el cual ustedes están viendo. Tenemos el 60% que dio un sí, el 9% dio un no, el 20% dio un tal vez y el total un 100%. Ya, en el análisis estadístico nos damos cuenta que, como ven en la tabla, tenemos en media un 0.5%, error típico, tenemos un 0,206, en mediana 0,45, en moda pues no hay nada, desviación estándar 0,41, variancia de muestra 0,16,
kurtosis menos 2,33, coeficiente de asimetría 0,40, rango 0,91, mínimo 0,08, máximo 1, suma 2, cuenta 2. Bueno, el análisis de esta, en el detallado gráfico analítico del interrogante 1, observamos que el 60% de los habitantes de Manta ya se han visto afectados en la economía y el precio del petróleo, más el 8% dice lo contrario y el 25% obtiene una duda a su respuesta, que es obtenido con un tal vez. La segunda pregunta es: ¿favorece la caída del petróleo en el Ecuador para la economía? ¿Favorece la caída del petróleo en el Ecuador para la economía de otros países? Bueno, de acuerdo al gráfico, igual como les comenté, ustedes están viendo esto. Tenemos un 56% que dice que sí, un 23% que dice que no, un 21% que dice tal vez y un total de 100%. Bueno, aquí en la columna 5, cuadro analítico, podemos ver que la media es 0,5, error típico 0,19, mediana 0,39, la moda no es nada, desviación estándar 0,37, variancia de muestra 0,13, kurtosis 0,26, coeficiencia 1,05, rango 0,78, mínimo 0,2, máximo 1, suma 2 y la cuenta pues que es 4. En el análisis podemos darnos cuenta que la representación del cuadro analítico de este interrogante nos da a conocer que el 56% de la población activa de Manta sí favorece la caída del precio para la economía de otros países, mientras que el 23% cree que no es así. La pregunta 3 es la siguiente: ¿considera adecuado que la explotación del petróleo se debe destinar a la exportación o el uso del consumo interno? Pues aquí en el gráfico nos damos cuenta que la gente ha dicho sí un 38%, 39%, no un 27%, un 35% tal vez, y un total de 100%. Bueno, podemos ver que el cuadro analítico es media 0,5, error típico 1,16, mediana 0,03, moda nada, desviación estándar 0,33, variancia de la muestra 0,11, kurtosis 3,63, discúlpame, coeficiente de asimetría 1,87, rango 0,73, mínimo 0,26, máximo 1, suma 2 y cuenta 4. El análisis de esta de aquí es: de acuerdo a la gráfica, el 38% considera adecuado que la explotación del petróleo sea el consumo interno, mientras que el 27% no está de acuerdo con este criterio, y el 35% tiene un criterio diferente y dudó reflejándose con un tal vez. Bueno, a continuación mi siguiente compañero les va a explicar o les va a narrar lo que falta. Recomendaciones. Debido a esta dependencia de la empresa por las petroleras y a su vez el precio internacional del crudo, se recomienda expandir servicios a compañías que requieran materiales de ferretería, en general construcción, equipos y maquinaria. Esto permitiría expandir su mercado. Realizar un control de costos en el área de logística para realizar un seguimiento más eficaz entre la recepción y entrega de mercadería. Llevar un mayor control en la cartera de cobros, ya que esto significaría disponer de liquidez sin causar gastos financieros. Esto permite cubrir oportunamente las facturas emitidas a sus clientes. Conclusión. Con los resultados expuestos en la presente investigación podemos observar que los países más afectados por el desplome petrolero en América Latina son Colombia, Venezuela y Ecuador, porque sus ingresos fiscales dependen directamente del valor de las exportaciones del crudo.
precios del crudo que cayeron hasta el 30%, el mayor desplome. El gobierno de Lenín Moreno en Ecuador se verá enfrentado a la disyuntiva de recortar el gasto público o endeudarse, comentó Antonio de la Cruz. Ecuador necesita aumentar la producción para generar ingresos. La principal razón que llevó al país a retirarse, pero con la caída de los precios del crudo, el país queda en una situación muy compleja, puesto a que debe honrar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo se arriesga a la inestabilidad política si corta un subsidio o programas sociales como le ocurrió con la protesta del año pasado. Una situación que puede repetirse también en el caso de otros países exportadores de petróleo. Al final los gobernantes tendrán que decidir si endeudarse o ajustarse con las consecuencias políticas y económicas. Esta ha sido la participación del grupo número 5. Antes de despedirme, quisiera dejarle una linda frase. Así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás un buen futuro. Tendrás esperanza que no será destruida. Proverbios 24:14.